Descubiertas 4 historias escalofriantes de traileros malditos y caminos embrujados en lo oculto. Ana caminaba por el oscuro camino de tierra, con el corazón palpitándole en el pecho. La presión en su pecho aumentaba, y el sudor frío comenzaba a deslizarse por su espalda. La noche había caído, y sus pasos resonaban en el silencio, como si cada crujido de las hojas secas debajo de sus pies despertara sombras del pasado, sombras que susurraban advertencias de dolor y tragedia. Se decía que había un tráiler maldito en el pueblo, uno que atraía a los niños con risas y juegos, pero que jamás los dejaba volver a casa. Ana temía que esta vez el miedo no fuera solo un cuento. El viento soplaba con un tono siniestro, como si lo que acechaba en la oscuridad ya la estuviera observando. Justo frente a ella, el enorme tráiler cubierto de polvo parecía sonar con un eco de actos olvidados, y su corazón se aceleró. «No mires, no te acerques», se repetía. Pero en el fondo de su ser, la curiosidad la empujaba, como un imán que atraía su espanto. Y así, apretando su bolso contra su pecho, se acercó un poco más, atraída por los murmullos inquietantes que parecían surgir del interior. «Mami, ¿puedo ir a jugar con los niños?». La voz de Valentina rompió el hechizo oscuro que la envolvía. Ana se estremeció. «No». Esa pregunta le recordó lo que había escuchado sobre los pequeños que habían desaparecido, los riesgos que acechaban cada rincón. «No, Valentina, es tarde, debemos ir a casa», respondió, tratando de contener el temblor en su voz, mientras la angustia la inundaba. «Pero mami», insistía la niña, con esos ojos que brillaban con inocencia, mientras Ana sentía una oleada de desesperación. Las risas lejanas, como ecos distorsionados, parecían llamarla. «El tráiler». Ana dio un paso atrás, decidido a sacar a Valentina de allí lo más rápido posible. Pero algo en el ambiente se tornó opresivo, como un abrazo mortal de temor. Un par de casas más adelante, las luces empezaron a parpadear, y las sombras se alargaban, como dedos que buscaban arrastrarlas hacia lo desconocido. Los murmullos de sus vecinos resonaban en su mente, advertencias de los que habían mordido más que solo el polvo de las leyendas. «Oh no, no otra vez», pensó, y es que cada esquina sabía de un niño que había desaparecido, de miradas furtivas que cambiaban cualquier conversación amena entre los vecinos en un silencio palpable y pesado. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla». «Ahora sigamos». Ahora, el mundo le parecía más oscuro. Valentina seguía murmullando. Sus palabras se mezclaban en susurros con el viento. «Mami, dicen que hay juegos que esperan». Ana sintió el pánico asfixiante apoderarse de su pecho. Ya no podía ignorar el llamado. Era el poder del mal que seduce a los más inocentes. Y mientras los relojes sonaban en la lejanía, un grito desgarrador la hizo detenerse en seco. Valentina estaba ahí, pegada a la ventanilla del tráiler, y todo se congeló en ese instante. Fue el momento donde lo imposible se tornó real. Alguien gritó desde dentro, y en ese segundo, Ana supo que no había vuelta atrás. La figura oscura apareció en la entrada del tráiler. «Ana, corre», gritó Valentina, mientras la verdad sobre su hogar comenzaba a desmoronarse, como un viejo castillo de cartas. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El grito de Valentina retumbaba en su cabeza, pero no podía moverse. Era como si una fuerza invisible la retuviera en su lugar, mientras la figura oscura se hacía más prominente, un contorno abrumador que parecía absorber la luz de la luna. La angustia se disparó como un relámpago, y entonces su instinto materno la golpeó.
tenía que actuar. «¡Valentina!», gritó, rompiendo el hechizo que la mantenía paralizada. Corrió hacia el tráiler, sus pies golpeando el suelo con la desesperación de un sueño roto. Y cuando finalmente llegó a la puerta, la figura dejó escapar una risa gélida. Era una risa que no pertenecía a este mundo, un sonido que helaba la sangre. Con una mano temblorosa, Ana empujó la puerta del tráiler, y ésta se abrió con un chirrido ominoso. La penumbra la envolvió, y se adentró en un abismo de sombras y ecos apagados. Dentro, la oscuridad se sentía densa y pesada, como si cada objeto estuviera vivo y respirara la desesperación de sus víctimas previas. Las risas de los niños resonaban desde las profundidades del tráiler, mezclándose con susurros que prometían diversión eterna. «Valentina, cariño, ¿dónde estás?». La voz de Ana sonó hueca en ese lugar, como si las paredes se tragaran su grito. Cada paso la acercaba más a lo desconocido, y su corazón latía con fuerza, su mente intentando comprender lo que estaba sucediendo. Las paredes estaban decoradas con dibujos garabateados, figuras de niños jugando en un parque, pero los ojos de esos dibujos parecían llorar y reír al mismo tiempo. De repente, una sombra cruzó frente a ella, y Ana sintió que se le helaba la sangre en las venas. «Mami, aquí». La pequeña voz de Valentina resonó desde una esquina oscura, y Ana se lanzó hacia allí, pero algo la detuvo. Un frío helado la envolvió, y se dio cuenta de que no podía cruzar esa última distancia. Una risa infantil, pero retorcida, resonó a su alrededor. «Ven a jugar, es más divertido aquí dentro». La voz de Valentina se mezclaba con otras risas, amplificada por el terror que llenaba el tráiler. Ana miró alrededor, desesperada. ¿Cómo podía un lugar lleno de juegos convertirse en un horror tan abominable? Valentina gritó una vez más, dejando que su voz atravesara el laberinto de sombras. Una risa burlesca le respondió, y la desesperación había comenzado a devorar su cordura. Sin pensar, Ana se arrodilló en el suelo frío del tráiler, el polvo incómodo llenando su nariz mientras el aire temblaba de tensión. Unos pasos lejanos resonaron detrás de ella. La figura oscura se acercaba. «No puedes tenerla. No puedes llevártela», murmuró, casi en un susurro, pero Ana sabía que tenía que intentar algo. Con cada grito, con cada palabra, el eco se convertía en un mantra. «Te la llevaré». La figura se detuvo, pareciendo titubear por un segundo. Ana sintió que eso podría ser su única oportunidad. «Yo sé dónde están los demás niños. Si me dejas ir con ella, les diré todo. No quiero quedarme aquí». Pero el eco de su propia voz se desvanecía, y la figura se inclinó hacia ella, revelando unos ojos que no eran ojos humanos, sino abismos de oscuridad infinita. Cada segundo se sentía un año, y la tensión hizo que el aire se volviera irrespirable. Afuera, los ecos de la noche se intensificaban, y el silencio previo era como un pesado presagio. Ana sintió el pánico crecer cuando las risas se convirtieron en gritos, y se dio cuenta de que el tráiler no solo se tragaba a Valentina, sino que también la envolvía a ella. Un choque de luces parpadeantes iluminó brevemente el tráiler, y justo antes de que todo se sumiera de nuevo en la oscuridad, Ana vio algo que la atravesó con horror. Un niño en el fondo, atrapado, y mirándola con ojos vacíos. «Mami, corre», volvió a gritar Valentina, y en ese instante todo cambió. Cada sombra parecía cobrar vida, y una risa colectiva resonó. Era su elección, luchar o sucumbir. La figura se abalanzó, y Ana sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué vas a hacer ahora?». Una sonrisa cruel parpadeó en su rostro. El terror le invadió cuando comprendió que tenía que tomar una decisión, y el eco de la risa se convertía en un grito ensordecedor. En ese instante, una pregunta se formó en su mente. ¿Realmente volverá a casa? Pero antes de que pudiera contestar, una sombra atrapó su mano. La oscuridad la envolvió. La oscuridad la abrazó como un manto helado, y Ana sintió que su corazón latía con un ritmo frenético, como si quisiese romper su pecho. La sombra que la atrapaba no parecía poseer forma, era simplemente un vacío, un agujero de angustia que prometía consumirla. «Valentina», gritó una vez más, pero nadie le respondió. El aire se tornaba espeso, y cada respiración era un esfuerzo. La figura oscura se movió hacia ella. Su esencia parecía cambiar de forma, adaptándose, acercándose más, como un depredador que saboreaba el miedo de su presa. Ana, con un grito ahogado, trató de recordar a su hija,
la calidez de su risa, esa luz que iluminaba su vida. Pero las risas grotescas de otros niños llenaban el tráiler, ensordeciendo su mente. Una mezcla de voces infantiles retumbaba, entrelazándose, convirtiéndose en un coro de desesperación. «Nunca volverás a salir, nunca volverás a casa», repetían. Cerró los ojos, tratando de ahogar esos ecos. «No voy a quedarme aquí, Valentina me necesita», pensó con vehemencia. Abrió los ojos con determinación. La figura ahora estaba justo frente a ella. Esa sombra sin rostro la miraba. «No puedes llevarte a mis hijos», susurró Ana, su voz temblando de rabia y miedo. «Tus hijos», rió la figura, un sonido que era una mezcla de diversión y desdén. «Ellos son míos ahora. Este es un lugar de juegos y el juego nunca termina». La sombra extendió una mano hacia ella, cubierta de un vapor negro que parecía descomponer el aire a su alrededor. Ana sintió que la desesperación la envolvía, pero en su interior una chispa de coraje comenzó a brillar. A su alrededor, los rostros de los niños se asomaron entre la oscuridad, algunos mostrando sonrisas ansiosas, otros llorando en silencio. Pero había algo más. En su mirada, Ana vio algo que le heló la sangre, un entendimiento, un deseo de escapar. «¡Valentina, busca la luz!», gritó Ana a su hija, intentando que la voz atravesara todas esas capas de sombras. La risa se volvió más agresiva, distorsionada, como si la propia figura se retorciera de rabia. Ana realizó un movimiento repentino, lanzando su cuerpo hacia la imagen de su hija que estaba atrapada entre las sombras. Sentía que el aire chisporroteaba a su alrededor, cada paso un sacrificio a esa fuerza oscura. Al acercarse, una nueva claridad brilló dentro de su mente. Había que romper el hechizo. «Si es un juego, entonces jugaré», murmuró entre dientes. Movió su cuerpo con fuerza, rompiendo el silencio que era tan denso que casi podía tocarlo. Su grito resonó con tal potencia que las risas se apagaron, convirtiéndose en un murmullo bajo. La figura, ahora claramente irritada, dio un paso atrás, pero Ana no se detuvo. «¿Quién dice que tengo que seguir tus reglas? Soy su madre», grita, y con cada palabra sentía que la luz comenzaba a brotar desde su interior. De repente, un destello blanquecino iluminó el tráiler, revelando lo que había estado oculto. Las paredes estaban cubiertas de dibujos que cambiaban, representando a la misma Valentina y a otros niños atrapados, pero esos ojos vacíos comenzaron a llenarse de un brillo esperanzador. «Mami», Valentina apareció de repente, corriendo hacia ella, luciendo asustada pero decidida. Ana sintió que el pánico comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una determinación feroz. Pero antes de que pudiera abrazarla, la figura oscura gruñó y lanzó el brazo hacia ellas. «Nadie escapa de aquí», tronó, causando que el tráiler temblara como si la tierra misma estuviera reaccionando. Ana extendió su mano, sintiendo la calidez de Valentina que se entrelazaba con su propia fuerza. «Haremos esto juntas», dijo, conectando sus miradas. Una fuerza brillante surgió entre ellas, como un hilo dorado tejido en un rincón de la oscuridad. Pero al instante, la figura oscura una vez más comenzó a reconstituirse, y su voz era un eco de 1000 susurros. La oscuridad pulsó, y Ana supo que solo había una forma de salir. Tendría que confrontar al monstruo de cara al desafío, y el sacrificio que podría costarles la libertad. De repente, la figura se abalanzó hacia ellas, y las risas de los niños se transformaron en un grito colectivo. Justo antes de que llegara, Ana recordó el eco de su propia voz y el cariño hacia su hija. «¡No!», gritó, sintiendo el poder de su maternidad fluir a través de ella. Justo entonces, la luz se intensificó. Pero aunque esa luz empezaba a expandirse, Ana se dio cuenta de que la amenaza no había desaparecido del todo. Algo más oscuro, más antiguo, estaba esperando en el fondo, y la risa que llenó el tráiler se tornó en una advertencia. «Esto no ha terminado, Ana», resonó la figura mientras todo comenzaba a girar y distorsionarse nuevamente. En ese abismo de luz y sombras, Ana se encontró atrapada en la elección final. ¿Lo lograrían o caerían en la trampa de lo eterno? De pronto, un estruendo la sacudió, como si el tráiler tratara de desgarrarse a sí mismo, y Ana se dio cuenta de que había algo peor acechando en la oscuridad. Su mirada se desvió hacia un rincón, hacia un lugar donde todo había comenzado. «Valentina», murmuró mientras la oscuridad se cerraba de nuevo alrededor de ellas. La luz que brotaba del interior de Ana era un faro en medio de la oscuridad.
Sin embargo, su brillo parecía titubear bajo la amenaza abrumadora de la figura. Las risas de los niños se convirtieron en alaridos, un caos aterrador que asfixiaba el ambiente. ¡Corre, Valentina, corre!, gritó Ana, su voz entrelazada con el sonido del miedo que reverberaba por el tráiler. La pequeña, aún paralizada por la confusión, se giró hacia su madre, sus ojos reflejando el horror que la rodeaba. En ese instante, Ana sintió que no solo luchaba por su propia vida, sino por el alma de su hija. La figura, que hasta ese momento parecía indefinida, empezó a tomar forma. Un rostro grotesco emergió entre las sombras, ojos hundidos, una sonrisa torcida y una piel que parecía derretirse, cayendo en pedazos. «El juego apenas comienza», exclamó, y su aliento frío atravesó la habitación, como un viento helado que calaba los huesos. Ana sintió que su corazón se detenía por un segundo. «No, no dejaré que te lleves a Valentina». Con cada palabra, el calor de su luz se intensificaba, desafiando la oscuridad en un intento desesperado de proteger a su hija. «¿Y qué piensas hacer? Eres solo un susurro en el viento». La figura se burló, y la risa se mezcló con el llanto de los niños atrapados. Eran voces que Ana conocía bien. Su esencia se desvanecía mientras el terror crecía, pero no había tiempo para la desesperanza. «Valentina, sigue la luz. Vamos», ordenó Ana, tomando la mano de su hija, arrastrándola hacia el centro del tráiler, donde la luz brillaba más intensamente. Pero la figura osciló hacia ellas, y las sombras comenzaron a moverse de nuevo, como tentáculos buscando lo que querían consumir. La pared detrás de Ana se alzó, revelando un pasaje oscuro. «¡Por allí! ¡Rápido!», dijo con claridad, mientras sus instintos de madre gritaban que no debían dudar. A medida que corrían, Valentina miraba hacia atrás, su rostro pálido iluminado por el creciente resplandor. Las risas se convirtieron en gritos de furia, y Ana sintió que su determinación se hundía ante la represión de la figura. Un giro repentino, y se encontraron en una sala extraña, llena de juguetes desgastados y muñecos con ojos vacíos. Ana sintió el frío recorrerla. «Aquí no hay salida», dijo Valentina, su voz quebrada. «Estás equivocada», respondió Ana, tomando un juguete que estaba medio roto, un simple tren de madera, pero aún parecía tener vida. «Esto es un refugio, no un final». Al sostenerlo, la luz brilló aún más, iluminando el lugar. De repente, sintió que los murmullos de los niños aumentaban, casi como si el entorno tomara forma y vida. Los juguetes parecían cobrar aliento y moverse. «Vengan, ayúdennos», suplicó, entendiendo que no era solo ella contra la figura, sino un enfrentamiento colectivo. «Solo somos sombras», se burló la figura desde lo lejos. Pero Ana podía sentir que los juguetes ahora estaban de su lado. Las risas habían cesado, sustituidas por un silente clamor de esperanza. «Vamos, con luz y unidad, la oscuridad cae», gritó Ana, mientras la luz rebotaba en las paredes, alimentándose del miedo y la valentía. Una explosión de brillo llenó el tráiler cuando la figura comenzó a desvanecerse, atrapada entre las luces. Los rostros de los niños comenzaron a aparecer en las paredes, sonriendo, y esa mezcla de energía transformó el ambiente. Era un renacer, una nueva oportunidad. Sin embargo, justo cuando parecían haber ganado, una risa sí tuvo eco en el aire, más profunda, más resbaladiza. «Esto no ha terminado, regresaré», resonó, y el eco de la figura se desvaneció en el aire, como un fantasma cautivador. Ana y Valentina cayeron de rodillas, la luz aún fuerte, pero el eco de esas palabras se aferraba a ellas, un recordatorio de que la pelea estaba lejos de terminar. La oscuridad tal vez había retrocedido, pero un hilo de tensión permanecía, como una amenaza latente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Valentina. «Tenemos que prepararnos», respondió Ana, sintiendo que la batalla era más grande de lo que habían imaginado. «Hay algo más que debemos descubrir, algo que vendrá por nosotras, una vez más». Ana miró a su hija, y en ese momento comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las paredes temblaron, y el tañido metálico de una puerta resonó desde el fondo del tráiler, un sonido que parecía venir de las entrañas mismas del lugar. Ante ellas, una sombra se movía en el pasadizo oscuro, prometiendo revelar un secreto escalofriante. ¿Qué les aguardaba en la próxima esquina de su aterradora travesía? Un viento frío soplaba desde el pasillo oscuro, casi como si el tráiler mismo respirara.
Ana y Valentina se miraron entre sí. Los ojos de la niña reflejaban el temor que aún las envolvía. Con un movimiento decidido, Ana se levantó, apretando con fuerza el tren de madera en su mano, la única fuente de luz pura que les quedaba. «Vamos», murmuró, y dio un paso adelante. El sonido del acero chirriando continuó resonando, como un eco de advertencia. Ana no sabía lo que encontrarían detrás de esa puerta, pero el instinto materno la empujaba a avanzar. Cuando llegaron al umbral, Ana tomó aire y empujó la puerta con un empuje temeroso. Al abrirse, una brisa helada acarició sus rostros, trayendo consigo un aroma a moho y descomposición. Del interior surgía un pálido resplandor que iluminaba los rostros de los juguetes a su alrededor, pero el brillo no era suficiente para ahuyentar el sentimiento de la presencia siniestra que aún persistía. Retrocedió un poco, la luz de su tren proyectando sombras inquietantes en las paredes. Un susurro flotó en el aire, casi imperceptible. «Aquí hay secretos que no debes conocer». La voz era suave, casi melódica, pero había un tinte grotesco en su tono que heló la sangre de Ana. Valentina estaba a su lado, mirándola con incertidumbre. Ana sintió que el miedo quería envolverla, pero no podía permitirlo, no frente a su hija. Con el tren en alto, avanzó al interior. Los murmullos de los juguetes y sus rostros distorsionados la seguían. La habitación estaba llena de viejas fotografías colgadas de la pared, imágenes borrosas de personas que parecían mirarlas fijamente, cada mirada un juicio escalofriante. «¿Quiénes son?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. «Gente que ha pasado por aquí, tal vez quienes fueron atrapados en este lugar», Ana respondió, sintiéndose cada vez más atrapada. A medida que miraba detenidamente las fotos, se dio cuenta de que algunos rostros llevaban expresiones de horror, otros parecía que estaban en medio de una risa maníaca, como si hubieran perdido su cordura. La luz del tren empezó a flaquear, y Ana sintió que el ambiente se volvía más pesado. «¿Qué les ocurrió, mami?», la preguntó Valentina, su voz entrecortada por el miedo. «No lo sé, mi amor, pero tenemos que seguir adelante», dijo Ana, obligándose a mantener la calma. Era un instante de desesperación, de frágil determinación. Justo cuando comenzaban a alejarse de las fotos, un ruido ensordecedor resonó detrás de ellas. La puerta que habían abierto se cerró violentamente, atrapándolas. El eco del portazo reverberó en sus corazones, y una risa burlona llenó la habitación. «Ahora son parte de este juego», susurró otra vez aquella voz, mientras el ambiente se tornaba más oscuro, más opresivo. Las sombras comenzaron a expandirse, alargándose como garras que buscaban atraparlas. «¡Ana!», gritó Valentina. El terror en sus ojos la llenaba de desesperación mientras intentaba soltarse. Ana, ahora en alerta máxima, giró con su tren hacia la fuente de la risa. «¡No te atrevas!», chilló, y levantó el juguete con ambas manos, esperando que su luz espantara a las sombras. Pero algo en esa risa la hizo dudar. Contenía la desesperación de todos los que habían sido absorbidos por la oscuridad. Una sombra emergió frente a ellas, tomando la forma de un niño que Ana reconoció como uno de los rostros de las fotografías. Su mirada implorante aumentó su pavor. «Ayúdame antes de que sea demasiado tarde», suplicó con una voz entrecortada. Ana no sabía si podía ayudarlo, si debía. Lo que había comenzado como un simple intento de escapar se transformaba ahora en una complicada red de caminos oscuros e instintos de supervivencia. «¿Qué quieres de nosotras?», preguntó Ana, y por un momento todo pareció congelarse. La más profunda oscuridad comenzó a localizarse detrás de ella, y una voz retumbante inquirió: «¿Estás dispuesta a sacrificar todo, incluso a ti misma, por salvar a aquellos que quedaron atrapados?» Ana sintió que su corazón latía en su garganta. ¿Qué podría estar dispuesta a hacer? «Sí, haré lo que sea necesario por mi hija», gritó, aunque su voz temblaba. El niño se desvaneció, y con él las risas oscuras se transformaron en un grito lacerante.
Las sombras amenazaban con devorarlas. «Entonces prepárate para el verdadero juego», resonó, y en el instante la habitación dio vueltas. Ana y Valentina se aferraron la una a la otra, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Todo se volvía confuso y oscuro, pero entre toda esa desesperanza, la luz del tren resplandeció de nuevo, un destello de esperanza entre la oscuridad. Pero, justo cuando lo pensaba, una nueva figura apareció frente a ellas, aún más aterradora que la primera. Con un grito ahogado, Ana comprendió que la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Qué precio tendrían que pagar para salir de este nuevo peligroso juego? La habitación se tornó en un torbellino de gritos y risas, un eco de locura que reverberaba en las paredes de aquel tráiler maldito. La luz del tren parecía luchar contra la vasta oscuridad que las rodeaba, pero cada destello se hacía más tenue, amenazando con apagarse por completo. Ana volvió la mirada hacia Valentina, su rostro pálido iluminado por el resplandor titilante, sus ojos llenos de miedo y confusión. «¡Quédate cerca de mí!», le gritó Ana, mientras la figura emergente se concretaba en un niño de ojos desbordantes de tristeza, su rostro cubierto por sombras que parecían devorarlo. Era un reflejo del terror que había estado delante de ellas, pero más tenue, como un hilo de vida desgastado. La pequeña se aferró a la pierna de su madre, sintiendo que el grip de la oscuridad intentaba separarlas. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Ana, el corazón palpitando con fuerza, sintiéndose atrapada entre el horror visible y el miedo a lo desconocido que palpaba en el aire. El niño le sonrió, pero era una sonrisa vacía. «Vine a ayudar, pero no puedes ignorar la oscuridad. Solo la verdad abrirá la puerta», dijo, y al instante desapareció en un susurro de risas que hacía vibrar el suelo. Ana y Valentina miraron en todas direcciones, atrapadas, temblando ante la posibilidad de que la locura pudiera descender sobre ellas en cualquier momento. La risa del niño se convirtió en un eco de risas burlonas, provenientes de los juguetes que colgaban de las paredes, mientras los rostros de las fotografías la observaban con una expresión inquietante, como si disfrutaran de su sufrimiento. «Malditos sean», murmuró Ana entre dientes. El temor se transformaba en rabia. «No voy a quedarme aquí. No me quedaré atrapada». Dobló el tren en su palma, dejándolo resplandecer con un esfuerzo renovado. De súbito, escucharon un estremecimiento procedente de más allá de la puerta cerrada. El sonido era como un susurro desesperado, como la súplica de aquellos que habían estado atrapados mucho antes que ellas. «¡Ayúdanos!», gritaban las voces, y Ana sintió un escalofrío recorrerle de espalda. «No, no podemos hacer esto», dijo Valentina. Sus piernas temblaban. «¿Y si son ellos los que necesitan ayuda?». Ana se volvió hacia su hija, buscando en esos ojos inocentes una manera de mantener la fe. «Escucha, Valentina. Si hay algo que debemos saber, lo descubriremos juntas. Nunca te dejaré». En ese momento, una sombra oscura se alzó de la esquina de la habitación, una figura con un semblante distorsionado que parecía fusionarse con el fondo. Su mirada era una mezcla de dolor y rencor, y cuando habló, su voz rasgó el aire como un cuchillo. «¿Es eso lo que crees? Todos piensan que pueden escapar, pero todos están atados a la oscuridad». Ana sintió que las paredes comenzaban a cerrarse. La desesperación llenaba el aire, y la risa burlona se intensificaba. La figura se acercaba, extendiendo los brazos, como si quisiera atraparlas. «Rinde tu voluntad y serás parte de este lugar», susurró con una voz que retumbaba en la mente de Ana, haciendo que todos sus instintos gritara que corriese. «¡Nunca!», exclamó ella, levantando el tren, una luz que temblaba, pero aún brillaba. «No te tenemos miedo». La figura se detuvo un instante, como si la luz hubiera hecho algo en su ser, pero la risa no cesó. La sala comenzó a dar vueltas de nuevo, distorsionando la realidad, llevándolas hacia un lugar sin retorno, encerrándose en una nueva etapa de las penumbras. Un grito ahogado de Valentina resonó en el aire, haciendo eco. «¡Mamá!». Ana sintió el terror apretar su pecho. «¡Aguanta!». La luz del tren comenzó a morirse, pero un nuevo ruido rompió el ambiente. La puerta que había sido cerrada se abrió de golpe, mostrando un camino ahora iluminado. «Salgan, si se atreven,
Y enfrente en la verdad resonó una voz profunda, desvaneciéndose en el eco. Sin pensarlo dos veces, Ana y Valentina corrieron hacia la salida, pero el tiempo parecía ser su enemigo. Sombras se agolpaban tras ellas y la risa se transformaba en un grito ahogado de advertencia. A medida que la luz del tren se extinguía completamente, ella se preguntó si habían tomado la decisión correcta. ¿Podrían realmente escapar de la oscuridad o solo habían entrado en una nueva dimensión de terror? Y antes de que pudieran cruzar el umbral, la habitación estalló en una luz cegadora, revelando el rostro de la verdadera amenaza que las aguardaba al otro lado. ¿Sería esta la última prueba que tendrían que enfrentar o simplemente el inicio de un terror aún más profundo? El resplandor se desvaneció de golpe y Ana y Valentina se encontraron en un pasillo largo y oscuro, donde las paredes parecían respirar. El aire se volvió denso, impregnado de un aroma que recordaba a la tierra húmeda y a la descomposición, como si el propio suelo estuviese vivo y ávido de devorarles. A cada paso que daban, el eco de sus pisadas retumbaba, alzando un susurro de advertencia que se instalaba en la base de sus gargantas. «¿Dónde estamos?», murmuró Valentina, aferrándose con fuerza a la mano de su madre. Sus ojos redondos reflejaban la desconfianza que se apoderaba de ellas. Ana apretó la mandíbula, intentando contener la ansiedad que crecía en su interior. «No lo sé, pero tenemos que seguir avanzando», respondió en un intento de sonar firme. De repente, unas risas de niños resonaron en la penumbra, risas que evocaban la alegría, pero cada risa se tornaba en un ladrido macabro que vibraba en sus huesos. Ana se detuvo, paralizada por el espanto. Podrían ser las almas de los que habían estado atrapados en el tráiler. Un escalofrío recorrió su espalda. La realidad golpeaba con su crudeza. «Mamá, tengo miedo», suplicó Valentina, sus ojos bien abiertos. Las sombras parecían acercarse, avanzando con sigilo, dispuestas a devorar la última chispa de esperanza que aún quedaba en ellas. «Valentina, escúchame», afirmó Ana con firmeza, sosteniendo su mirada. «No podemos dejarnos llevar por el miedo. Tenemos que enfocarnos en escapar». Sin embargo, su voz temblaba, la certeza en su pecho se mantenía reducida. Siguieron caminando, pero la risa no cesaba. Las sombras se retorcían en los rincones del pasillo, burlándose de su presencia. Un grupo de figuras brilló a lo lejos, sombras distorsionadas que vagaban entre risas, y Ana supo que no podían ser más que ilusiones creadas por el mismo lugar que las mantenía cautivas. Cuando llegaron a una puerta desgastada, Valentina se detuvo, sintiendo que un frío helado se filtraba por debajo de la puerta. Sus dedos temblorosos encontraron el picaporte y un grito le salió del pecho al girarlo. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación circular, con ventanas oscuras que parecían atraparlas. En el centro, una mesa vieja, cubierta de una tela que una vez fue blanca, pero que ahora estaba manchada con un color rojo oscuro. En la mesa reposaban objetos extraños, un oso de peluche desgastado, un tambor agrietado y unos zapatos de niño rojos, un contraste inquietante con la oscuridad que les rodeaba. «No puede ser», balbuceó Ana, y derecho a la biblioteca de los horrores. Le pareció ver el semblante del niño que había encontrado en el tráiler. Era el mismo niño, pero ahora su rostro estaba marcado por el luto y las cicatrices. «Los objetos tienen historias», resonó la misma voz profunda que habían escuchado al entrar, la que las había retado a escapar. «Historias de traición, dolor y tristeza. Ellos son la clave». Ana sintió que el aire se les escapaba, como si la habitación estuviese viva y reclamando su atención. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, sintiendo que un hilo de esperanza comenzaba a fraguarse. «Descubran la verdad detrás de cada objeto, y quizás, solo quizás, podrán liberar las almas que aquí habitan», replicó la voz. Al entender la gravedad de la elección que tenían frente a ellas, Ana respiró hondo. Este no era solo un enfrentamiento físico, era una batalla espiritual, un camino que podría llevarlas a la libertad o a la condenación eterna. Ana tomó la decisión de avanzar hacia la mesa. «Vamos, Valentina, debemos descubrir la verdad». Mientras ambos se acercaban, la habitación comenzó a temblar y las risas se convirtieron en gritos desgarradores. Y en ese momento, la tela blanca se levantó, revelando más de lo que podrían haber imaginado. La verdadera naturaleza del lugar se mostró ante sus ojos. Todo su ser gritaba por escapar, pero había una verdad que debían desenterrar, una verdad que podría cambiarlo todo.
podrían descubrir lo que realmente había ocurrido con aquellos objetos. ¿Cuál era la historia detrás de los gritos que resonaban cada vez más fuerte? La respuesta podría ser su salvación o su condena. Ana y Valentina se encontraron frente a la mesa, sus corazones latiendo al unísono, como una tormenta en medio de la calma. El aire se volvió aún más denso y las sombras danzaban al margen de su visión, como observadores silenciosos de su destino. Cada objeto reposaba sobre la tela manchada, y era como si todos ellos, con su carga oscura, le susurraran secretos que llevaban siglos guardados. «Debemos empezar por el oso», sugirió Ana, su mano extendiéndose para alcanzar la pelaje desgastada del juguete. El simple contacto hizo que un escalofrío le recorriera el cuerpo. El oso parecía latir, como si un corazón pequeño se ocultara dentro de su cuerpo de peluche. Al tocarlo, una imagen surgió en su mente. Un niño pequeño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazando su oso, pidiendo ayuda en un vacío amenazador. Ana se estremeció y soltó el oso, retrocediendo un paso. «¿Qué viste, mamá?», preguntó Valentina, sus ojos anhelantes buscando respuestas entre la creciente negrura. «Un niño. Estaba asustado». No sabía dónde estaba y luego las palabras se atascaban en su garganta. Era como si el mismo lugar hubiera acoplado su horror a sus huesos. Las risas infantiles regresaron, transformándose en gritos que perforaban su mente. Una voz resonó dentro de su cabeza, gritando desde lo profundo de la desesperación. «¡Sáquenme de aquí!». «Mamá, no toquemos más nada». Valentina se aferró a ella. Su voz temblaba y su cuerpo hacía eco de un miedo primario. «Debemos seguir», insistió Ana, su voz temblando. «Aún tenemos que descubrir la verdad de los otros objetos». Con más cuidado se acercaron al tambor agrietado. Este parecía vibrar con cada paso. Ana se inclinó para tocarlo y al instante una ola de recuerdos la golpeó. Un grupo de niños rodeando el tambor, sus rostros iluminados por la alegría mientras celebraban. Pero esa felicidad fue reemplazada rápidamente por terror cuando un fuego estalló a su alrededor. «¡No, no, no!», gritó un niño, intentando salvar el tambor, su sombra desapareciendo en medio de las llamas. Ana se sobresalta, incapaz de soportar la visión. «Ana, mamá», Valentina rompió en llanto, sintiendo el dolor de aquellos recuerdos. «Esto es horrible». «Estamos aquí para ayudar, Valentina. Debemos seguir». Ana estaba convencida, pero la verdad la consumía por dentro. Con determinación se dirigieron a los zapatos de niño. La brillantez roja de los zapatos parecía desafiar la oscuridad, destacando entre los demás objetos. Cuando Ana los levantó, sintió que su alma se enredaba en el horror. Una escena se manifestó ante sus ojos, un niño corriendo por un camino, riendo alegremente mientras su madre lo llamaba del otro lado. Sin embargo, todo se tornó en caos cuando un vehículo avanzó, arrollando el futuro del pequeño y dejando tras de sí un eco de dolor infinito. «Ana, suéltalo», gritó Valentina, pero era demasiado tarde. La visión de aquel niño atrapada la había dejado paralizada. Las lágrimas caían por su rostro, impregnando la tela manchada de la mesa. «¿Por qué? ¿Por qué están aquí?», murmuró Ana, sintiendo la desesperación apretándole el pecho. Una risa, más fuerte que nunca, resonó a su alrededor y las sombras comenzaron a moverse. Llenaron la habitación, avanzando como una marea oscura que se preparaba para arrastrarlas. Ana sintió que la mesa temblaba y antes de que pudieran reaccionar, la habitación se hirvió en oscuridad, como si las paredes quisieran atraparlas. «¿Qué estamos haciendo?», Valentina gritó, su voz ahogada en el clamor de las almas atrapadas. «Rápido, busca algo que nos ayude». Ana vio la desesperación reflejada en los ojos de su hija. Sabía que debían completar la tarea o serían tragadas por la locura. Las risas se convirtieron en gritos y el eco de los objetos manifestando su dolor se convirtió en un clamor ensordecedor. Cada historia era una carga, cada recuerdo un paso más hacia su perdición. En medio del horror, una gran sombra emergió del rincón y su voz resonó. ¿Listas para conocer la historia que realmente desean descubrir? Ana y Valentina se miraron, sabiendo que su elección marcaría su destino. La pesadilla apenas comenzaba.
Las últimas palabras quedaron flotando en el aire, y Ana comprendió que la habitación parecía encogerse a su alrededor. Los objetos sobre la mesa se agitaban, como si la vibración de sus secretos quijoteaba cada rincón. «¿Podremos hacerlo, mamá? ¿Podremos ayudarlos?» Valentina temblaba. «No lo sé», respondió Ana, sintiendo que su corazón se oprimía bajo el peso del horror. «Pero debemos intentarlo». La sombra dejó caer la primera pista, una pequeña llave dorada que brilló con una luz sobrenatural. «Comenzad la búsqueda, la salida os espera, pero recordad, cada historia tiene un precio». Ana recogió la llave con manos temblorosas y en el fondo sintió que el verdadero terror apenas comenzaba. «¿Qué hará con esta llave?», gritó Valentina, su voz perdida en el eco creciente. «Buscad la puerta oculta», respondió la sombra, ahora desdibujándose en la oscuridad. «Pero cuidado, porque no todas las puertas llevan a la libertad. Algunas conducen a la perdición». El silencio se hizo, pero el aire seguía gritando. Ana apretó la mano de Valentina, consciente de cada paso que dieran podría ser el último. La búsqueda de respuestas no solo revelaría el dolor de los demás, sino también el suyo propio. «Necesitamos salir de aquí», repitió Ana, pero la bruma en la habitación se espesó aún más. ¿Qué puertas les aguardaban ahora? Ana y Valentina giraron en el oscuro laberinto, la clave dorada brillando tenuemente en la mano. «Esta llave debe abrir algo importante», murmuró Ana, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarla. Con un corazón agitado, recordaba la conexión con aquellas almas que habían descrito su dolor. La sombra había mencionado que cada historia tenía un precio, y la idea se le antojaba aterradora. Lo poco de luz que quedaba pareció consumir sus alrededores al avanzar hacia el rincón más alejado, donde la oscuridad parecía más densa y asfixiante. Las sombras se arremolinaban como espectros, observándolas con ojos vacíos. El pálpito de Ana resonaba, siendo la única guía en esa noche interminable. «Mami, ¿qué hacemos si encontramos la puerta?», preguntó Valentina, su voz temblorosa resonando con un eco ominoso. Ana la miró, intentando infundirle valor, aunque la verdad es que no sabía qué las esperaría. «Lo que sea, debemos ayudar. No podemos dejar que sigan atrapados», respondió con más fuerza de la que realmente sentía, sintiendo que en ese momento no solo luchaban contra un mal tangible, sino contra el dolor colectivo de todos aquellos que habían perdido su camino. Finalmente, llegaron a un pasillo que parecía dar a una habitación más amplia, la que emanaba un susurro enigmático, casi como si el aire contuviera palabras no pronunciadas. Con el corazón acelerado, empujaron la puerta, que se abrió con un chirrido penoso, revelando un espacio iluminado por una luz cálida que contrastaba con la oscuridad que las rodeaba. En el centro, un enorme baúl cubierto de polvo esperaba. La cerradura cubierto de telarañas formaba un ovillo de historias olvidadas. «Este debe ser el lugar», dijo Ana, sus manos temblorosas colocándose sobre la cerradura, donde colocó la llave dorada. Un leve clic resonó al girar la llave, y la tapa del baúl se alzó lentamente, revelando un mesón repleto de objetos antiguos, fotografías, cartas, juguetes desgastados. El aire se volvió más denso, y un profundo susurro resonó. «¿Quién se atreve a romper nuestro silencio?». Ana y Valentina se miraron, el terror en sus ojos resonaba. «Nosotros», empezó Ana, «venimos a liberar a aquellas almas atrapadas en la oscuridad». Una risa grave y burlona retumbó alrededor de ellas. Las sombras comenzaron a cobrar vida, tomando formas de figuras desconsoladas que alzaban sus brazos hacia el baúl, como si imploraran por liberación. «¿Liberación? ¿Es lo que realmente desean?», preguntó una voz siniestra, haciendo vibrar las paredes. Las figuras comenzaron a moverse más rápido, encapsuladas en su dolor y sufrimiento. «¡Sí!», gritó Ana, desesperada, el eco de su voz retumbando en cada rincón. «Quiero ayudar, abrir sus historias. No deben sufrir más». «¿Y mancharás tus manos en su dolor?»,
Cada historia tiene un costo, y no todas se cuentan sin sacrificar algo, dijo la voz. En ese instante, Ana sintió que la temperatura del entorno descendía. El aire se tornó gélido, como los recuerdos congelados de aquellos que hacían eco a su alrededor. Fuerzas incontrolables empezaron a arrastrarlas, sombras que susurraban delitos del pasado, lamentos y alaridos. Las lágrimas de las almas resonaban, transformándose en un clamor abrumador que atravesaba el alma de Ana. Sabía que el miedo podría ser paralizante, pero ella y Valentina debían enfrentar su primera historia. Empecemos con las fotos, ordenó Ana, señalando las viejas imágenes amarillentas. Las imágenes comenzaron a cobrar vida ante sus ojos. En una, vio a una madre buscando a su hijo desaparecido. Recuerdos de risa se transformaron en llanto. Un niño. Alguien no lo cuidó, murmuró Ana, asustada. No quiero ver más, gritó Valentina, aferrándose con fuerza al brazo de su madre, sintiendo la opresión del horror acumulado. Ana supo que no había vuelta atrás, que de alguna manera debían completar la tarea que habían comenzado. Esto no es solo nuestro miedo, Valentina, es su dolor. Necesitamos liberarlos, contestó Ana, su voz llena de determinación, mientras removía objetos de la mesa, buscando algo más que pudiera guiarlas. A medida que examinaban los objetos, empezaron a descubrir sus historias. Ana comenzó a entrelazar las piezas, uniendo el llanto de las almas cautivas, el dolor palpable que unía cada relato. Con cada revelación, las sombras parecían atenuarse unos instantes, como si reconocieran el sacrificio de ser escuchados. Mientras descubrían más traumas, la atmósfera se volvió más opresiva. ¿Qué más debes desenterrar para liberarte?, retumbó la figura de la sombra, acercándose. La figura de un niño apareció, su rostro deformado por el sufrimiento. Libre, solo a cambio de dolor. Nunca olvides lo que viste. Debemos volver a la luz, dijo Ana, el miedo jalándole desde adentro. Esto no tiene por qué terminar aquí. Sus historias son la forma de recordar, y los recordaremos. Solo los que están dispuestos a perderlo todo podrán salir. Se rió la sombra, retorciéndose. Ana apretó la mano de Valentina y juntas decidieron crear un eco de resistencia. Nosotros elegimos la vida, elegimos ayudar, gritó Ana, sintiendo que la luz interna comenzaba a brillar nuevamente. Justo cuando la figura quiso abalanzarse sobre ellas, la luz del baúl explotó en una brillantez inusitada, y las sombras tumultuosas comenzaron a desvanecerse, llevándose sus ecos y gritos. Saldremos, nadie más sufrirá, resonó Ana, la luz envolviendo a Valentina y a ella, arrojando libertad a los rostros que habían gritado en la oscuridad. Con cada palabra, el caos se transformaba lentamente en paz. Y cuando finalmente la habitación se iluminó, el baúl brilló intensamente. Las sombras, al ver la luz, comenzaron a desaparecer, dejando en el aire un leve susurro de gratitud. Ana sintió que su corazón palpitaba con fervor. Habían conseguido algo que parecía imposible. Podían ayudar a aquellos atrapados a encontrar la paz. «Lo logramos, mamá», dijo Valentina, su voz vibrante mientras se abrazaban. Con el corazón aún acelerado, comprendieron que lo siguiente sería aún más abrumador, pero estaban listas para enfrentarlo juntas. La verdadera lucha había sido por la unión, la fuerza de estar juntas, llevando un legado de luz ante la oscuridad. Al salir de aquel oscuro lugar, el camino que se extendía frente a ellas era incierto, pero estaba iluminado por la esperanza renovada de no solo liberarse a sí mismas, sino a todos los que habían quedado atrapados en los recovecos de la maldad. La luz las acompañaría en su camino hacia la libertad. El final del recorrido estaba más cerca, pero las advertencias de la sombra retumbaban en sus mentes. La lucha no había terminado. Había más por descubrir, más historias que contar, y estaban listas para enfrentarlas, juntas.
Este es el momento de que muestres tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón del like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que todos sean parte de esta aventura.